o conocer sus códigos. Ustedes ya tienen lo más difícil. Primero es que ya saben cercenar un artículo, ya saben desglosar un artículo, y al desglosar el artículo ya les da la comprensión y la lectura fácil de lo que dice el artículo, y ya podemos escudriñar lo que dijo el legislador cuando creó ese artículo. Entonces, si ya tienen eso, y además lo manejan, lo saben y lo manejan, pues ya cualquier ley, la ley que se les ponga encima, aunque ustedes quieran ver, pues la van a manejar al 100%. Ahora, el conocimiento sigue fracturado porque eso no es todo. Si nosotros sabemos las reglas del procedimiento, del Código de Procedimientos Civiles, si sabemos las reglas, si sabemos la forma, pues obviamente ya vamos a conocer todos los procedimientos, todos. Vamos a conocer el procedimiento penal, vamos a conocer el procedimiento administrativo, vamos a conocer el procedimiento mercantil, todos los procedimientos, porque esta es la regla. La regla que está en el Código de Procedimientos Civiles es la regla para todos los juicios. Así es que preocúpense por saber o por leer el contenido de su Código de Procedimientos Civiles, porque se les va a facilitar para el derecho administrativo, para el derecho laboral, para todo el derecho. Porque incluso si se dan cuenta, si ustedes han sido suspicaces y han leído la Ley Federal del Trabajo, no nos dice cómo se tiene que elaborar la demanda. No nos dice. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra guía? Trasladarnos al Código de Procedimientos Civiles, irnos al 255 y empezar a extraer las reglas del 255 del Código de Procedimientos Civiles para poder elaborar nuestra demanda en materia laboral. Si bien es cierto, la materia administrativa nos da reglas de cómo se deben de elaborar sus demandas en materia administrativa, también es cierto que muchas veces les falta completud, sobre todo para la forma de cómo se deben de ofertar las pruebas. El oferente cómo debe de ofertar las pruebas, pero si nosotros respetamos la regla del artículo 291, jamás vamos a tener un problema para ofrecer las pruebas. Les platicaba yo el día de ayer a los compañeros que yo le enseñé a una compañera de cómo se elabora el ofrecimiento de pruebas, cómo se hace para que jamás te desechen una prueba. Y obviamente la regla está en respetar al pie de la letra el artículo. Y entonces lo aprendió. Lo aprendió también que muchos abogados ahora la buscan para pagarle y que ella les elabore su ofrecimiento de pruebas, y ella les cobra en un rango de 3,000 a 5,000 pesos a los colegas abogados para elaborarles su ofrecimiento de pruebas. Ella no lleva el juicio, ella nada más llega con ella, oye, hazme mi ofrecimiento de pruebas. Ella elabora el ofrecimiento de pruebas y ya con el simple hecho de elaborarlo, ella ya ganó. Entonces, fíjense cómo se le puede sacar jugo incluso a los mismos colegas, porque no necesitamos ni siquiera tramitar el juicio. Si sabemos la técnica, ya estamos del otro lado. Entonces, póngale mucha atención a su Código de Procedimientos Civiles. Y me gustaría seguir hablando más, pero como es la última clase que vamos a tener de apoyo, porque de aquí pues ya no nos vemos hasta el próximo año, hasta el día de clase, y después de ahí ya continuamos normal, para que también podamos descansar y atender pues, a nuestros compromisos. Creo que ya llegó el señor licenciado David. A ver si nos puede compartir la demanda que tuvimos el día de ayer, para que la juntemos en un solo documento y después lo hagamos por separado, pero ya está elaborada, ya la elaboramos. Ahora nada más es para que ustedes la vean y vean las formas en cómo pueden presentar su solicitud de divorcio. Ojo, solicitud de divorcio, no demanda. Ya hemos hablado bastante de que no es una demanda, que es una solicitud de divorcio. Y si tienen alguna duda en relación a lo que es la disolución del vínculo matrimonial, pues entonces es el momento se manifiesten. Si tienen alguna duda en relación a lo del divorcio, pues díganme, porque como esto es muy rápido, prácticamente es rápido ya lo que falta, también sería cosa de entrar a ver cómo
¿Cuáles son los requisitos que nos pide la autoridad, la Consejería de Servicios Legales, a través de sus jueces, sus jueces del registro civil, para ver cómo se elabora en sus formatos, porque ahí se utilizan formatos, cómo se elaboran en sus formatos una solicitud de divorcio administrativo? Entonces recuerden, hay divorcio, que es la disolución del vínculo matrimonial, y el divorcio administrativo. No hay divorcios incausados. No existen los divorcios incausados. Atiendan al texto de la ley. No hay divorcios incausados, no existen los divorcios incausados. Fue nada más un apodo que se le dio a la tramitología de los nuevos disoluciones de vínculo matrimonial, porque cuando se hace la reforma a los juicios que no tenían causa, para diferenciarlos entre los juicios que estaban tramitando que sí tenían una causa de divorcio y los que no tenían causa de divorcio, se les denominó incausados. Pero esa denominación de incausados es como fue un apodo que se les puso, nada más para diferenciar entre los juicios que sí tenían causa y los juicios que no tenían causa. Pero eso ocurrió en su momento, nada más para que nosotros hiciéramos ese diferenciado. Pero hoy por hoy, ya no hay ese tipo de juicios con causa. Entonces todos prácticamente los juicios o las solicitudes de divorcio ya se volvieron incausados. Y como son incausados, ya no hay necesidad de denominarlos incausados, sino nada más es el divorcio y el divorcio administrativo. Esa es la única diferencia que tenemos que hacer. Y si se fijan en su artículo 266 del Código Civil y el 267, nada más hace ese trato diferenciado de la disolución del vínculo matrimonial, que es el divorcio y el divorcio administrativo. Nunca, jamás nos señala divorcio incausado. Licenciado David, buenas noches. ¿Cree que nos pueda compartir los documentos que elaboramos, la demanda, la solicitud, y el convenio y el ofrecimiento de pruebas? Sí, por favor, señor licenciado, por favor. ¿Alguien tiene una duda en relación a lo que hemos estado viendo en relación a esta disolución del vínculo matrimonial, a cómo se desarrolló la solicitud, cómo se desarrolló el ofrecimiento de pruebas, cómo se hizo el desglose, cómo se hizo el convenio? ¿Alguien tiene una duda o no le queda todavía claro algo, alguna parte? Recuérdense que después de que uno reflexiona empiezan a surgir las dudas, y es el momento, los escucho. Puede ser que no todos, como hemos visto o hemos entrado a las sesiones, y a lo mejor tenemos un poquito de miedo, pero no tengan miedo, es el momento de preguntar, es el momento para poderse equivocar. Acuérdense que aquí todos estamos aprendiendo juntos. Todos, 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 todos. Ok, bueno, me parece correcto. Entonces, vamos a compartir los documentos, ¿no? Sobre primero la solicitud de la disolución del vínculo matrimonial. Ese artículo que ya si quieres suprímalo, ya no nos interesa en el documento. Ya no tendría razón de ser. El desglose sí, el desglose déjenlo ahí para que la gente pueda advertir que cómo es el texto, cómo se hizo el desglose, para que se den una idea de lo que decía. Ya eso que no, es todas esas partes,
Sí, ya suprímala, ya no tiene razón de ser de estar ahí en ese documento. Ahora vamos a empezar con lo que fue la solicitud. Ese desglose nada más fue nuestro apoyo. Ese que estamos viendo en la pantalla nada más fue nuestro apoyo para poder elaborar las pruebas. Ese nada más nos sirvió de apoyo para poder elaborar las pruebas. Pero vámonos a la solicitud. No veo la solicitud, señor licenciado. Por ahí vi que tenía otro artículo, también suprímalo, ¿no? Esas son las cláusulas, pero la solicitud, no, ese está bien. La solicitud de divorcio, esa sí no la veo. Ese es el convenio. Esa es la propuesta de convenio, pero la solicitud no la tendrá, señor licenciado. ¿Estás ahí, amigo? Yo creo que no está el señor licenciado. Se trabó, yo creo. Ah, ha de tener un poquito de problemas técnicos. Sí, 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 por favor. No se preocupe. No se preocupe. La verdad es que le estamos muy agradecidos porque pues nos apoya bastante. Entonces, compañeros, ¿tienen alguna duda en relación al desglose? Ya hicimos un desglose en materia civil, ya hicimos un desglose en materia penal, ya vimos la importancia de cuántos tipos penales surgen, de hacer el desglose de los problemas que puede tener el Ministerio Público para poder hacer la acusación, lo que es importante el desglose para que nosotros podamos defender a nuestros clientes. Eh, ¿Tienen alguna duda en relación a los desgloses? No, ¿o sí? No, estaba platicando con los compañeros. Entonces, Buenas no noches, sé si compañeros, profe. escuchas. Bueno, yo estoy aquí en la clase porque no había podido entrar a las anteriores, pero las veré grabadas y pues quería saludarlo, que entra el compañero otra vez. Ok, ok, sí, qué bueno que nos está acompañando, pero fíjense cómo no necesitan, en verdad no necesitan ustedes estar cursando, bueno, así la necesitan porque tienen que obtener el título de licenciado en Derecho, pero no necesitan esperar al docente para que el docente les vaya permeando de lo que son las leyes. El docente nada más es la guía, pero fíjense ahorita cómo en este fin de semana o en esta semana que pasó, cómo de las pláticas, nada más platicando, vamos aprendiendo las cosas y no necesitamos aprendernos nada necesitamos aprendernos. Y cómo con la comprensión logramos extraer el contenido de la ley y poderlo plasmar ahí en los documentos, porque todo eso que plasmaron ustedes ahí en esos documentos, pues fue extraído de la ley. Y lo increíble que iniciamos de cero, iniciamos con una hoja en blanco, no teníamos nada, tuvimos la necesidad de irnos a San Google y empezar a buscar formatos, alguna forma para poder ver cómo se elaboran. No lo hicimos así.
Lo hicimos nada más de una hoja en blanco, de lo que dice la ley, lo que dice la ley lo trasladamos al documento y así quedó plasmado. Así lo tienen que hacer en todas sus demandas. Si bien es cierto, la primera siempre es muy difícil, pero la segunda va a ser un poco más fácil, la tercera más, y así sucesivamente, conforme lo vayan haciendo, se les va haciendo exageradamente fácil. Pero siempre, siempre cotejen los artículos, lo que dice ya su formato que ustedes crearon, le dicen los artículos porque no todos los asuntos son iguales, no todos los asuntos son iguales. Por eso tienen que estar revisando constantemente la fundamentación. Y el hecho de elaborar de una hoja de Word su demanda, por ejemplo, pues ya saben ustedes por qué se puso tal cosa, por qué se omitió poner aquello, y así sucesivamente, porque ustedes ya lo van adquiriendo. Y la diferencia es que si lo buscan en Google y lo quieren modificar, pues no saben los cimientos de por qué vienen las cosas así, por qué están formadas de ese tipo. Ahora, el Código de Procedimientos Civiles jamás nos dice, jamás, no lo dice por ningún lado, de qué tamaño tienen que ser las hojas, si son tamaño oficio o son o son hojas tamaño en carta, o si son a media carta. No nos dice cómo deben de ser las hojas. Nosotros los abogados, por costumbre, fíjense la palabra por costumbre, hacemos nuestros trabajos, nuestros escritos en hojas tamaño oficio, pero las hacemos por costumbre. No hay un dispositivo legal que nos diga que las hojas tienen que ser tamaño oficio. Si ustedes las presentan en hojas a media carta, está bien presentadas. Si las presentan en hojas tamaño carta, está bien. Si los presentan en hojas tamaño oficio, también está muy bien presentado. Pero tampoco la ley nos dice de qué color tiene que ir la letra. No nos dice, entonces podemos hacerlo con letra rojo, con letra color azul, con letra color marrón, con el color del que nosotros queramos, con pluma azul, con pluma roja, con pluma negra. La ley no nos dice qué tipo de tinta debemos de ocupar, pero tampoco nos dice el tipo de letra, nada más nos dice que sea en español. El único requisito que nos dice es que sea en español. Y si vamos a presentar documentos de extranjeros, que tenemos que presentarlos, pero con su correspondiente traducción. Pero no nos dice si es letra de molde, si no nos dice el tipo de letra. Entonces nosotros podemos escribir de la forma que nosotros queramos, siempre y cuando sea en español. Entonces, esos son los requisitos prácticamente que no tiene el Código de Procedimientos Civiles. Entonces nos los deja nuestra elección. Pero esas son las cosas que ustedes deben de saber, que lo hacemos nosotros por costumbre. Ya nosotros le damos la forma, nos apegamos tantito a las reglas APA para poder elaborar incluso hasta nuestras demandas. Pero no hay una forma en el Código de Procedimientos Civiles que nos diga cómo debemos de elaborar nuestra demanda, pues en relación a la forma. Si tenemos que dejar márgenes, si no tenemos que dejar márgenes. No nos lo dice, el Código de Procedimientos Civiles no nos lo dice. Repito, no nos dice el tamaño de hojas, no nos dice el color de letra, ni la forma o el tipo de letra que tenemos que tener. Ahora en la computadora, pues, si se dan cuenta, tenemos infinidades de tipos de letra con las cuales podemos elaborar nuestras demandas, siempre y cuando sea en español. Entonces, no se preocupen ustedes por esas cosas, pues vanas, pero también es bueno que ustedes las conozcan para que no les vayan a agarrar mal parados, para que no los agarren mal parados. Entonces, pues en relación a esto que les estoy platicando, ¿hay alguna duda? Acuérdense que prácticamente las reglas más importantes vienen en el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles, que esa es la parte pues más trascendental para poder elaborar nuestros escritos ya para juicio. En relación a esto que les estoy comentando, pregunto, ¿tienen alguna duda?
parece como el licenciado David, ahora sí usted nos indica. No, por ahorita no hay ninguna duda, profe. Muchas gracias. Me parece. Ok. Ok, mire. Sí, muchas gracias. Entonces, compañeros, les contaba que hoy es nuestra última sesión. Ya no nos vamos a ver hasta el próximo año. Nos vemos hasta el próximo año y nos vemos en clase y ya después los domingos para los que gusten acompañarnos. Pero ya hasta hoy sería nuestra última plática de este año 2021. Adelante, licenciado Jaime. Hola, buenas noches, profesor. No sé si usted me puede apoyar o orientar dónde puedo adquirir un curso en materia penal. Mire, le recomiendo, lejos de pagar, que mejor busque el tema que de su interés o dónde usted está fallando o dónde necesita usted saber más. Y después tratar de buscar un mentor antes de pagar, no lo haga, porque hoy por hoy, y desafortunadamente, nosotros somos objeto de comercio, somos el objeto de comercio. Y si ustedes buscan en las redes sociales, todo mundo da cursos, da diplomados que no tienen ninguna, pues, no tienen ningún respaldo, sino nada más nos tratan de apoyar a los que no sabemos de las experiencias de ellos, de lo que dice la ley. Entonces ellos lo que hacen es que como conocen la ley, porque ya la leyeron, pues, y además han tenido un poquito de práctica, pues le pasan a ustedes ese conocimiento. Pero no se lo dan gratis, se los cobran. En relación a eso, pues es mejor irse despacito, permearse con lo que es la ley, hacer caso, por favor, a lo que les estoy diciendo, desglosen sus artículos, razónenlos, compréndanlos y posteriormente, si tienen aún así dudas, pues entonces acercarse a alguien. Ahorita que ustedes son estudiantes, pues preguntarle a los docentes y si no tratar de buscar un mentor que los vaya guiando. Y ya después de eso, ya en la práctica, ya cuando quieran practicar, pues entonces, ahora sí, si su mentor no le da la respuesta, pues entonces hay que especializarse. Pero acuérdense que el conocimiento también es de error y acierto y error, acierto y error. Si ustedes no lo viven, pues no pueden corregir nada porque no lo han vivido, entonces necesitan vivirlo para poderlo corregir. Pero de ahí en fuera, yo no les recomiendo, Ignacio Ramos, no les recomiendo que gasten, que paguen, porque ustedes son como carne para los leones, pues, porque nada más les van a extraer su dinero, y si aprendiste, qué bueno, y si no, también, y yo el curso ya te lo di, pero yo no lo recomiendo. Yo les recomiendo que mejor se vayan despacito, que adviertan dónde están fallando, cuál es su inquietud y que busquen al mentor. Ahorita, por ejemplo, licenciado Jaime, si usted tiene dudas, me puede preguntar, me puede decir dónde necesita usted el apoyo para que yo, si puedo y tengo tiempo, le dé el apoyo que usted requiere, pero no gaste. Bastante esfuerzo hacemos en pagar la escuela como para andar gastando en otros lados. He tratado yo en estos apoyos que yo les he estado dando, he tratado de hablar de todas las materias. He tratado de hablar de la materia laboral, de la materia penal, de la materia civil, de la materia administrativa, de la materia mercantil, excepto juicio de amparo. No les he dado juicio de amparo, pero porque ustedes ya van a ver hasta el final. Por eso es que me he abstenido de hablarles del juicio de amparo. Todas las materias son bonitas, todas las materias son interesantes,
pero se requiere de mucho tiempo. Entonces yo les decía, ustedes no se desesperen. Vean a dónde los lleva la vida, a dónde los lleva y a dónde los ponga, entonces ahí sí hay que especializarse, hay que estudiar, porque puede ser que les guste la materia penal y la vida los ponga en la materia laboral. Entonces, ¿de qué sirve que ustedes se especialicen en la materia penal si no lo van a ver, no van a vivir de ello, no van a comer de ello? Entonces, espérense a donde la vida los lleve y a donde los haya puesto, y si ya los puso la vida en alguna materia, en la materia administrativa, en la materia laboral, en la materia constitucional, en la impartición de justicia, ahí especialícense y porque al rato ustedes van a estar dando conferencias, van a estar dando cursos, pero especialícense ahí a donde ya la vida los puso. Y si no, espérense a que la vida los lleve. Y una vez a donde la vida ya los lleve, ahora sí, denle todo. Cursos, especialidades, maestrías, doctorados, lo que gusten. Está respondida su pregunta, señor licenciado Jaime. Me abarqué mucho. Sí, profe, nada más creo que necesito concentrarme en ver en dónde estoy fallando en materia penal y buscar un mentor. Sí, porque fíjese, acuérdese que todas las materias tienen el derecho adjetivo y el derecho sustantivo. El derecho sustantivo son los derechos que tenemos todos, y el derecho adjetivo, pues obviamente es el procedimiento. Pero como ahorita está en auge el procedimiento, porque lo demás no sufrió cambios, pues todo el mundo quiere ser procesalista. Y sí es bueno ser procesalista, pero también es bueno conocer la parte dogmática, primero el dogma y luego lo procesal. Pero tiene que identificar qué es la parte que le llama la atención, pero no gaste. Yo les recomiendo que no gasten. Si quieren gastar, digo, bien gastado el dinero, pero ahorita no es el momento de que estén gastando. No es el momento de que estén yendo a conferencias, comprando libros, comprando aquí. No es el momento. Espérense, no corran. Paso a pasito. Pero eso es para todos, ¿eh? Ese es lo que yo les recomiendo ahorita a ustedes. Y si van a gastar, gasten en una especialidad a donde les den cédula. Si van a invertirle dinero, por ejemplo, es que no quiero mencionar escuelas, pero hay escuelas que les cobran, por ejemplo, por un diplomado, les cobran una barbaridad de dinero que prácticamente, si ustedes hacen cuentas, ese dinero mejor se lo invierten en una especialidad y casi es exactamente lo mismo. Mejor gasten en la especialidad donde tienen cédula profesional que en un curso o en un diplomado que no tienen más que un diploma. Y el diploma, pues prácticamente lo podemos elaborar nosotros. Yo puedo estar elaborando, dándoles diplomado. Por ejemplo, esto que estamos haciendo puede ser un diplomado. Yo nada más imprimo los diplomas, los firmo y se los doy y ya tienen un diploma. Pero no se trata de eso. Entonces, si le van a invertir dinero, inviértanle a una disciplina a donde les den cédula. Y ahí bien invertido el dinero. Ahí sí va a estar bien invertido el dinero. Mientras, no se los recomiendo. Ok, ya tenemos ahí la solicitud de divorcio. Ahora, la solicitud de divorcio nos dice la ley que tenemos que acompañarla. Fíjense la palabra acompañar. Tenemos que acompañar una propuesta de convenio. Nosotros, respetando las reglas del Código de Procedimientos Civiles, el artículo 255 y 291, elaboramos esta solicitud de divorcio. Obviamente nos apoyamos del 266 y 267 del Código Civil, 255 del Código de Procedimientos Civiles y 266 y 267 del Código Civil. Y con eso hicimos esta solicitud de divorcio. Obviamente es un caso hipotético, es un caso irrisorio, pero puede estar pegado a la realidad. Bajamos el documento, por favor, señor licenciado David, hasta donde está el protesto lo necesario, bajamos el documento. Nosotros hicimos toda esa narrativa, ustedes la van a tener ahorita en su documento. Y
Hasta donde dice protesto lo necesario. ¿No lo pusimos protesto lo necesario? Ok. Es que no lo veo, yo no lo estoy viendo. Veo hasta debe de decir Ciudad de México. Y es que sí quiero ver en la pantalla para hacerle el espacio y que ahí en el cliente, entre protesto lo necesario y la fecha, entre ese espacio tiene que ir la firma del cliente. Normalmente muchos ponen el nombre y el nombre del cliente y su firma, pero es innecesario poner la firma porque ya desde el inicio del escrito estamos poniendo quién está promoviendo, pero eso no, acuérdense que esa elaboración es su estilo, ustedes van a poner su redacción, la redacción de ustedes. Entonces, en su documento, si quieren el nombre y los fines del acto, pero yo creo que ya es innecesario porque viene desde el inicio. Desde el inicio, muy bien, estamos diciendo quién está promoviendo, que está promoviendo, viene el nombre de nuestro cliente. Entonces, ya nos quitó el documento, señor licenciado David. Desafortunadamente no veo el donde dice protesto lo necesario para que todos los compañeros podamos ver esa parte. Yo sí lo veo. Entonces, donde dice protesto lo necesario, hasta ahí déjelo y separe donde dice Ciudad de México. Ándele, dele más, dele otros tres, ándele. Ahí en medio, es a donde tiene que ir la firma de nuestro cliente. Ahí en medio tiene que ir la firma de nuestro cliente y ya con eso estamos hechos. Ya con eso estamos hechos. Ahí exactamente es. Pueden poner, no necesitan ya no necesitan ponerle el nombre del cliente, sino nada más la firma, porque el nombre del cliente viene hasta arriba del escrito. Entonces, hasta ahí ya quedaría la solicitud. Pero dice el artículo 267 del Código Civil, dice, el cónyuge que unilateralmente desee promover el juicio de divorcio deberá acompañar a su solicitud la propuesta de convenio. Entonces, nosotros elaboramos la propuesta de convenio y se la vamos a anexar a esa solicitud de divorcio. Y la propuesta de convenio viene más abajo. Eh, ¿Cuál es qué texto es el que tiene ahí abajo? Ya, ándele. Esa propuesta tiene que ir en otra hoja. Póngale en otra hoja separada esa propuesta. No, esas pruebas, ¿verdad? Ahora, atención en esas pruebas. Si se fijan, atendiendo al 250 y ahora vamos al 255, el Código de Procedimientos Civiles, al 255, aquí está. Si se fijan en el 255, dice los fundamentos, el valor de lo demandado, la firma del actor, pero no tiene un capítulo de pruebas. Pero en los asuntos de divorcio, lo vamos a anexar, ese documento, eso es para otros juicios. Para otros juicios se hace aparte, en otros juicios se hace totalmente aparte, pero que en de disolución del vínculo matrimonial vamos a copiar todo esa leyenda de pruebas. Señor licenciado, hasta la última prueba, vayas hasta la última prueba. Son como 10 pruebas, creo que de ayer como 10 pruebas.
Sí, váyase esa, ándale, cópielas, y borre los documentos, cópialo y vámonos al documento, a la solicitud de divorcio. Ahí, por ahí, después antes de donde dice derecho, no, donde dice derecho, que pusimos el derecho, ahí, porque es que quiero ver el texto. Es que no veo el documento, nada más veo el inicio, a lo mejor va desfasado. No, ahora sí ya lo hizo más grande, pero bájelo para que lo veamos aquí en la pantalla. Ahí vienen las prestaciones que estamos demandando. Bájele más, señor licenciado. Más. Ahí después de donde dice Ciudad de México, damos un espacio. ¿Qué dice antes de donde dice Ciudad de México? ¿Cuál es el texto que venía ahí al final? Terminamos con los hechos. Ahí terminamos con los hechos y antes de donde dice derecho, arriba. Ah, terminamos con el hecho cuarto. Con el hecho 4, ahí le vamos a dar espacio, otro espacio, y ahí vamos a pegar las pruebas. Ahí pegamos las pruebas. Ahora sí, juntamos un poquito más. Ándele, para que no quede ese espacio tan grande, ándele. Así quedaría ahora. Vamos otra vez a donde copiamos, cómo inicia el texto del ofrecimiento de pruebas. Ahí. Entonces, así quedaría exactamente nuestra solicitud de divorcio, ya con pruebas, y aparte le vamos a anexar el convenio que nosotros elaboramos. Esa es una solicitud que ustedes tienen que elaborar y ese va a ser prácticamente su formato. No todas las disoluciones del vínculo matrimonial son iguales, cambian de acuerdo a los hechos. Y las pruebas van a cambiar, pero prácticamente ese es su formato de ustedes. Ese formato, obviamente ustedes lo trajeron de aquí de la ley y lo trasladaron para allá. No sé si tengan alguna duda. Ese documento, pues ahora sí que compártanles el documento, señor licenciado David, para que vean cómo queda y compártanles el convenio. Que son prácticamente son 2 documentos, aunque en realidad son 3, pero son 2. Compártaselos y que lo tengan ahí para que les sirva de guía en algún momento de la vida. Y ahora quisiera que si no tienen duda en relación a esto, a esta disolución del vínculo matrimonial, ojo, no se pierdan, es del artículo 266 del Código Civil, 266, que es del divorcio, pero hay otro tipo de divorcio que nos habla del artículo 272, es otra disolución que se llama de divorcio administrativo, pero en el divorcio administrativo, como se hace ante los jueces del registro civil, vamos a entrar, si me apoya, señor licenciado David, ese documento ya adelante, licenciada Marta. Gracias, profe. Tengo una duda grande, profesor. Mire, está hablando ahí de que este es convenio para disolución. Yo alguna vez escuché la palabra de que un abogado comentó que iba a hacer un divorcio por jurisbol.
¿Qué significa eso? Ok, mire, la jurisdicción voluntaria, estábamos prácticamente cuando iniciamos ahorita la plática, ahorita, se llaman actos prejudiciales. Actos prejudiciales que son formas de cómo vamos a preparar un juicio cuando no tenemos los elementos, cuando no tenemos nosotros todos los elementos para un juicio. En este caso, yo no entiendo por qué el abogado habrá sacado ese tipo de medios preparatorios. A lo mejor no era para el divorcio, porque usted, si no tiene su acta de matrimonio, va a las oficinas del registro civil y solicita un acta o una búsqueda del documento. Entonces, no sé si los estaba viendo a ustedes como clientes. Si los estaba viendo como clientes, a lo mejor nada más estaba justificando su trabajo. No, Pero, sí, es un abogado que iba a hacer como un convenio con un matrimonio. Dijo, les voy a hacer un convenio para que antes de llegar al juzgado o una cosa así. No sé, creo que no se pusieron de acuerdo muy bien y dijo, entonces lo voy a hacer por jurisbol. Esa palabra yo no la entendí. Se llama jurisdicción voluntaria. Pero la jurisdicción voluntaria es donde no hay necesidad de un juicio, pero nada más sirve para acreditar que hay cosas. Por ejemplo, vamos a pensar que usted compró un vehículo automotor, por ejemplo, y no tiene la factura. Entonces usted hace una jurisdicción voluntaria para acreditar que usted tiene la posesión de ese documento, digo, de ese vehículo, y que no tiene la factura, pero que usted lo adquirió de buena fe. Eso se llama jurisdicción voluntaria. O, por ejemplo, la jurisdicción voluntaria puede ser cuando los apellidos no coinciden. Puede ser que yo me llamo Ignacio Ramos Arroyo, y yo siempre me hago llamar como Ignacio Ramos Arroyo, y resulta que cuando veo mi acta de nacimiento me llamo Ignacio Arroyo Ramos, ¿no? Y entonces tengo que hacer una jurisdicción voluntaria. Adelante, licenciada Marta. Es lo mismo, licenciado, soy yo. Ok. Y entonces resulta que cuando veo mi acta de nacimiento advierto que mis apellidos están cambiados o que usé otro apellido que no tengo, ¿no? Por costumbre. Y entonces resulta que tramité mi credencial de lector con el apellido que no tengo. Me trabajé y me dieron de alta con ese apellido que yo no tengo. Hice todos mis trámites con ese apellido que yo no tengo. Incluso le puse el nombre a mis hijos con ese apellido que yo no tengo. Y resulta que a los años me doy cuenta, veo mi acta de nacimiento con detenimiento y me doy cuenta que ese apellido que yo me puse no es mi apellido real y verdadero, pero ya tengo todos mis documentos. Es más, ya hasta compré inmuebles, ¿no? Con ese apellido. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Una jurisdicción voluntaria para que se determine que esa persona que usó ese nombre y apellido es la misma que corresponde a la otra persona con este nombre y apellido, pero que las dos son la misma persona. Y entonces, pues, al emitir la sentencia o de jurisdicción voluntaria, ya con esa sentencia o con ese documento, usted puede acreditar que ambas dos personas son la misma, que las dos personas es la misma y ya no se perjudican todos sus documentos, ni para con sus hijos, ni para con sus bienes que usted ya adquirió. Para eso es la jurisdicción voluntaria. Gracias, profesor. Me quedó muy claro. Sí. Gracias. Sí, licenciado, si nos puede compartir la pantalla y buscar la oficial, vamos a entrar a la página de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. O busque solicitud de divorcio, Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Vamos a ver lo que es el divorcio administrativo. No se metan ustedes en muchos problemas. Lean con detenimiento el 272 del Código de Procedimientos Civiles. Léanlo con detenimiento.
Lean el 272 y ahí lo que estamos viendo, descríbanos qué es lo que estamos viendo, señor licenciado David. Ok, debe venir por ahí el formulario o el formato, porque ya nos da un formato predeterminado para poder elaborar nuestra solicitud. Acuérdense que no es demanda, es solicitud de divorcio, porque así lo establece la ley. La ley en casos de disolución de vínculo matrimonial no nos dice que tiene que ser. Licenciado Jaime, ¿cree que me puede ayudar a aceptar a los compañeros? Sí, sí. Entonces, ahí en esa página de la Consejería Jurídica nos van a dar un formato ya preestablecido. Primero nos está diciendo cuáles son los requisitos que necesitamos y después nos da el formato que nosotros tenemos que llenar para la disolución del vínculo matrimonial administrativa. O es decir, en otras palabras, el divorcio administrativo. Recuerden que nada más hay dos tipos de divorcio. El divorcio, como tal, del artículo 266, que ese tiene que ser ante un juez de lo familiar. El divorcio del artículo 266 se tiene que tramitar ante el juez de lo familiar. Y la disolución del vínculo matrimonial o divorcio administrativo se tramita ante el juez del registro civil. Uno juez de lo familiar, otro juez del registro civil. Entonces, esa es la diferencia. Y la diferencia en el del juez ante lo familiar es porque hay menores de edad, es porque se requiere de pensión alimenticia. Por eso se hace ante el juez de lo familiar. En el otro, en donde no se requiere de alimentos, y entonces, y los dos están de común acuerdo, se tramita ante el juez del registro civil. Esa es la diferencia. Lean con detenimiento su artículo 266 y cotéjenlo con el 272, hagan su desglose y les va a quedar muy claro por qué el divorcio ante el juez de lo familiar y por qué el divorcio ante el juez del registro civil. Es hasta por lógica. Los dos son muy rápidos, es más rápido obviamente el del divorcio administrativo, es muchísimo más rápido el del divorcio administrativo. Entonces, si ustedes quieren ganar dinero rápido, es más fácil que cubran los requisitos, los clientes de ustedes que cubran los requisitos del 272 y lo tramitan ante el juez del registro civil. No necesitan meterse en muchos problemas y ya con eso ganan dinero. Pero ahora es un poquitito más tardado, pero también es rápido a comparación de antes, de los juicios de antes, también es rápido ante el juez de lo familiar.
es muy rápido. Ahora ya las disoluciones del vínculo matrimonial son exageradamente rápido. Entonces no tengan miedo, no tengan miedo. Y si no, pues aquí estamos para poderlos asesorar y apoyarlos para que ustedes se empiecen a permear de lo que es el procedimiento. El señor licenciado David, ¿cree que sí encontró la solicitud ahí en internet? Ya no veo que nos esté compartiendo su pantalla. Ahí en esa página que usted donde entró ahorita, donde vienen los requisitos en esa página, ahí normalmente debe de venir por ahí un link que dice solicitud. No sé si usted vea, tenga a la vista, y viene un link y le damos clic y normalmente viene un link para donde viene ya la solicitud. Si no, esa página, no sé si la puedo compartir a los compañeros para que vean ahí al grupo, para que puedan ver ya con calma la página, pero lo que sí me gustaría que viéramos todos juntos aquí, la solicitud, la que la pide la misma institución, en la misma consejería jurídica, nos da el formato. Nosotros lo único que tenemos que hacer es imprimir el formato, cubrir los requisitos que nos piden, obviamente le anexamos los documentos y ya le anexamos los documentos y ya con eso podemos irnos al juez del registro civil y tramitamos nuestra disolución del vínculo matrimonial. No tiene gran relevancia ya. Antes se requería de mucha expertise, pero ahorita ya no se requiere de tanta expertise. Y los... Mande. ¿Jurídica? Sí, pero el internet nos da ya el formato. Hay un formato que nos da internet y le pone formato, le da un número de formato, lo denomina. Póngale consejería jurídica, formato de solicitud de divorcio. Póngale formato, aunque le da una denominación la consejería jurídica al formato. Es importante que ustedes tengan ese formato para que por ahí lo tengo. Nada más que quería que nosotros lo hiciéramos, lo buscáramos juntos para que lo descubriéramos, que todo está ahí en internet. No debe de ser de la Ciudad de México. Ese no. O solicitud de divorcio. Póngale solicitud de divorcio. Si no, entra directo a la página de la Consejería Jurídica, busque juzgados de distrito o busque disolución del vínculo matrimonial, pero juegue con el link. Ahí a donde había entrado ahorita. No, en la otra donde entró la Consejería Jurídica. Ahí, busque, por ahí, juegue con los iconos y busque juzgado, jueces del registro civil o divorcio, o busque, o pongan en el buscador, divorcio por ahí, o formato, y ahí le va a dar el link. Porque de ahí lo tenemos que bajar, de ahí tenemos que extraer, de esa página tenemos que extraer el formato que ya está predeterminado y nosotros lo imprimimos. De hecho, lo podemos descargar ese formato. Se descarga, se imprime y se llena.
pero ya nos da el formato. Nosotros no tenemos que estar haciendo nuestros escritos. En el divorcio administrativo no tenemos que hacer esos escritos, sino ya viene el formato ahí predeterminado. Pero ese es no, esa es la publicación que se hizo en la Gaceta de la Ciudad de México y ahí sí nos dice cuál es el formato, pero ya el formato ya está descargado, ya lo tiene la misma página. Ponga ahí en la página, busque como requisitos para el divorcio, requisitos de divorcio, pero ahí la misma página lo da. En lo que lo busca, voy por un refresco. ¿No lo encontró? Ah, ok. Ok, pero viene. No es uno que dice escrito bajo protesta para el divorcio administrativo. A ver, bueno, sí, Lo voy a enviar al grupo para que lo comparta el compañero. sí, por favor, yo se lo agradecería infinitamente. Ya lo envié. Ah, ok, ahorita lo vemos, pero fíjense que la diferencia en esas disoluciones del vínculo matrimonial administrativo, ahí no, es más fácil todavía para nosotros porque no tenemos que estar elaborando escritos. Si nada más lo buscamos el formato, lo imprimimos, llenamos los campos, adjuntamos los documentos, sacamos la cita en el juez del registro civil y ya se lleva todo ese requisito y se cumplió con la disolución del vínculo matrimonial y ya se llevaron su dinero. Es un dinero fácil, donde se empiezan a permear ya con lo jurídico, pero no necesitan irse con el juez. Pero si requieren, entonces su divorcio califica para que acudan ante el juez de lo familiar, pues ya tienen el formato prácticamente, aunque no todas las disoluciones son las mismas, pero se van, ya nada más lo van acomodando, pero vean cómo fue cómo se elaboró, cómo se creó ese documento. ¿Ese de dónde es? De Morelos, ¿no? Ok, pero fíjense, ven cómo es lo mismo, pues, pero ese es con su legislación de Morelos. Sí está bien, esa nada más se llenan los campos. Así tiene uno, más o menos, pero la Consejería Jurídica de la Ciudad de México. Pero ya viene el formato preestablecido, ya nada más se imprime, se llenan los campos y se da. Ahora, ¿qué requisito nos pide ese formato?
Sería la fecha y los nombres, ¿no? Sí, viene la fecha, el nombre. Identificación del INE, número telefónico, domicilio. Si se dan cuenta, no es algo imposible de cumplir. Son prácticamente cosas sencillas que cualquiera cualquiera de nuestros clientes puede tener a la mano, y nada más es llenar los campos y presentarlos, sacar la cita en el juez de registro civil, a donde se contrajeron matrimonio o al más cercano, y ahí se pueden promover la disolución del vínculo matrimonial. Pero traten de buscar uno en la Ciudad de México. ¿No tendrán por ahí uno en la Ciudad de México? Busquen un formato igual, pero en la Ciudad de México. Yo voy a ver si lo consigo. A ver, ándele, ese mérito es. Ese mérito. Fíjense cómo aquel estado, el estado de Morelos y este de la Ciudad de México, ya nos viene el requisito preestablecido. Envíenles el link a los compañeros, no sea cruel. Sí, ¿de dónde viene el formato? Y si pueden enviarles también el formato en PDF, obviamente se descarga y se llena. Pero fíjense cómo la vida ya nos facilita, la tecnología nos facilita el documento. Nosotros, si llegamos con el documento elaborado de nuestra oficina, y nos van a decir cuando lleguemos a la oficina, a la oficialía al registro civil, nos van a decir, no, espérate, tienes que llenarlo con nuestros formatos. Entonces, nos dan el link, imprimimos el formato, lo llenamos, adjuntamos los documentos, sacamos la cita y se lleva a la audiencia y se acabó el procedimiento. Entonces, pongan atención, el divorcio del 266 ante el juez familiar, el del 272 ante el juez del registro civil, y nada más hay que hacerle caso al 272 para saber si califica la disolución del vínculo matrimonial para hacerlo ante el juez del registro civil. Y eso sería prácticamente todo. Ustedes ya lo tienen en sus equipos, analícenlo con calma y no les dé miedo para empezar a practicar. Busquen a ver quién se quiere divorciar, háganle su trámite de divorcio y gánense una lanita por ahí. Ahora, ¿cómo cobrar? ¿Quieren que platiquemos de eso? Porque ya es lo último, ¿eh? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, es muy variado el cómo se cobra. Han sido criticados muchos abogados que cobran desde 2,000, 3,000 pesos por la disolución del vínculo matrimonial. Yo estoy de acuerdo en denostar ese tipo de abogados, porque obviamente pues nos dan nuestra calidad de trabajo, pues lo echan por la borda. ¿Y cómo se cobra normalmente? Un procedimiento de disolución del vínculo matrimonial normalmente se cobra aproximadamente de 10,000 pesos para arriba. Eso es lo que cobramos los que somos licenciados en Derecho, los que no están buscando juicios por ahí. Cobras de 10,000 para arriba. ¿Sí es fácil? Sí es fácil. Pero ¿por qué se cobran esos 10,000 pesos para arriba? Primero atendiendo a la situación económica de los clientes. Primero nosotros nos tenemos que volver como psicólogos por ahí, porque desde que empiezas a entrevistarlos, desde que llegan a tu oficina y empiezas a platicar con los clientes, pues empiezas a preguntarles dónde labora el cónyuge con el cual se va a divorciar, si nuestro cliente trabaja. Entonces vemos que hay ingresos prácticamente a veces de los dos lados o nada más de un lado.
Si nada más hay ingresos de un lado, vas a ver si le vas a demandar la pensión alimenticia o si nada más quiere la disolución del vínculo matrimonial. Entonces, si vas, por ejemplo, por la señora que no tiene trabajo y que nada más va a tener la pensión alimenticia, pues de la plática muchas veces te enteras si tiene otra pareja por ahí que está visitando, que está viendo, y si lo apoya económicamente esa persona, y entonces ya de ahí tú empiezas a ver si tiene la posibilidad de que te pague o no te vaya a pagar tus honorarios. Y además, si al que vas a demandar tiene un trabajo estable, sabes que le van a hacer el descuento, la pensión alimenticia, vía nómina, y que la señora de una u otra forma va a tener su dinero asegurado. Entonces ya desde ahí estás asegurando tú prácticamente tu ganancia, tu dinero. Muchos abogados lo que hacemos, les cobramos una cantidad, ya sea 3,000, 4,000, 5,000 pesos, al momento de la firma, de que te está firmando el cliente. Y la otra parte, pues ya cuando le das su sentencia o antes de que le entregue su sentencia, ya te tiene que haber cubierto la totalidad del asunto. Pero yo, por ejemplo, he llevado asuntos en donde he cobrado hasta 30,000 pesos por la disolución del vínculo matrimonial, pero esa es la excepción, porque ese cliente al que le cobré 30,000 pesos por la disolución del vínculo matrimonial, obviamente tenía los recursos para pagarlos. Pero esos son raros, porque no todos se quieren divorciar, pero el común de la gente que normalmente se divorcia, pues es de la clase media hacia abajo. Entonces tenemos que ajustarnos a ese salario, pero el hecho de que te ajustes a esos ingresos no quiere decir que vayas a regalar tu trabajo. Entonces, cobrar de 2,000, 3,000 pesos es muy poquito, es irrisorio, la verdad está una burla para nosotros. Pero normalmente si cobras 8,000, pues bueno, está bajo, pero estás cobrando bien. Pero traten de cobrar de 10,000 pesos para arriba. 8,000 todavía está permitido, pues. Pero normalmente se cobra así. Pero ahora, ese nada más es por la disolución del vínculo matrimonial. Ojo, disolución del vínculo matrimonial. Cuando los cónyuges tienen bienes, que tienen casas, que tienen obras de arte, que tienen joyas, todo eso le dices, a ver, espérate, te voy a cobrar por la disolución del vínculo matrimonial, te lo cobro, no sé, 10,000, 20,000, 15,000 pesos, te cobro la disolución del vínculo matrimonial, pero te voy a cobrar un porcentaje por lo que hace a la sociedad conyugal, a la liquidación de la sociedad conyugal. Entonces, cóbrenle por la liquidación de la sociedad conyugal. Pero no, ahí no se cobra el dinero, ahí se cobra en porcentaje. ¿Y cómo normalmente qué porcentaje cobras? El 38%, el 35%, el 30%, el 25%, el 10%, el 15% del valor de los bienes. Porque si vas a hacer una liquidación de la sociedad conyugal, porque ahí es a donde está el dinero. En los divorcios, el dinero está en la liquidación de la sociedad conyugal y ahí se cobra por porcentaje. El divorcio te cobro 10,000, por ejemplo, pero de la disolución del vínculo de la sociedad conyugal te voy a cobrar un porcentaje, el 20%, el 15% de lo que valgan los bienes o de lo que tú recuperes, de lo que tú tengas en tu patrimonio. Porque cuando se hace la repartición, para poder hacer la repartición tienes que contratar un perito evaluador. Contratas el perito evaluador, le pagas, te evalúa el valor de los bienes y se reparten en partes iguales. Y entonces la parte que se queda ella o él, ustedes le cobran un porcentaje de esos bienes con los cuales se está quedando. Ahí es a donde está el negocio de los abogados, en la disolución de la sociedad conyugal, siempre y cuando tengan bienes. Si no tienen bienes porque normalmente la gente no tiene bienes, no le cobras la disolución del vínculo matrimonial, pero si tiene bienes, le cobras un porcentaje de la liquidación de la sociedad conyugal. Y ahora, no hemos hecho todavía un incidente de cómo se liquida la sociedad conyugal, apenas estamos empezando a ver el procedimiento, pero normalmente eso se cobra. Ahora, en asuntos laborales, en asuntos de multas, en asuntos de todo eso, se cobra un porcentaje, siempre se cobra un porcentaje.
Normalmente el porcentaje, sí es caro, el 38%, yo cobro, por ejemplo, el 38% de los asuntos, pero porque yo sé que los voy a ganar. Pero hay abogados que te cobran el 20, el 25, el 15%, y sí, si le buscan pueden encontrar abogados que cobren hasta el 5%, buscándole. Para donde volteen ustedes va a haber abogados, pero ustedes tienen que también respetarse su nivelito, ¿no? Tú dices, yo te cobro tal porcentaje, ustedes pónganse un porcentaje a cobrar. Y ese es el que tienen que cobrar. Por ejemplo, el de la multa. ¿Vieron el procedimiento de la multa de los 211,000 pesos en materia administrativa que les mostré? En ese asunto lo cobré en porcentaje. Cobro un porcentaje de la multa que no va a pagar, y entonces me paga a mí y ya yo le llevo su juicio. Y entonces ahí le cobré un 38% del valor de la multa. Entonces él me paga y yo le llevo su juicio. Entonces se cobra normalmente en cuestiones de dinero, se cobra porcentaje. Cuando no sabemos que cuando vamos a hacer un trámite donde no hay ese dinero, pues entonces se le cobra pues, una cantidad X. Ahora, por ejemplo, los asuntos de arrendamiento inmobiliario, normalmente le cobras al cliente, o puede ser como si son largos esos juicios, bueno, ya no son tan largos, ahora con las reformas ya no son tan largos, pero normalmente se le cobraban a los clientes cuando era el dueño, se le cobraba, por ejemplo, una mensualidad. Te voy a cobrar una mensualidad de 2,000, 3,000 pesos mensuales. Y aparte me pagan los gastos, es decir, las copias que voy a solicitar en el juzgado, la elaboración de mis escritos, todo eso son costas que tú le vas a cobrar a tu cliente. Entonces el cliente tiene que estar pagándoles eso y le cobrabas además una cantidad por el juicio. Mira, te voy a cobrar tanto por llevarte el juicio, y aparte me vas a tener que estar pagando una mensualidad, porque en esa mensualidad van a ir lo de la elaboración de los escritos, los para revisar tu expediente, y así todo eso. Entonces van cobrando en esa forma. O si no, por ejemplo, van en contra del que está rentando, pues entonces nada más te va a cobrar un porcentaje del valor de las rentas que no pagues. Y entonces ahí les están cobrando un porcentaje de esa renta que el otro se está ahorrando. Y así van cobrando por porcentajes. Van cobrando por porcentajes, y aparte le cobran un dinero por la tramitología del juicio. Una cosa es la tramitología del juicio y otra cosa es el dinero que se están ahorrando los clientes. Porque fíjense que a mí me han llegado asuntos laborales que me dicen, oiga, abogado, fíjese que ya tengo un asunto que está en laudo, ¿no? Ya tiene su laudo, pero no lo he cobrado. Y entonces, ¿cuánto me cobra usted por llevarse el asunto? Y porque los clientes son bien mañosos. Ya el abogado ya le llevó su juicio, ya le ganó su juicio y ya lo revocaron. Y ahora están buscando los clientes otro abogado que ahora les cobre y les termine el juicio, pero no le va a pagar a aquel, ni tampoco me va a querer pagar a mí la cantidad que se cobra, sino revoca a él para no pagarle y me busca a mí para que le cobre poquito, con tal de que el cliente siempre salga ganador. Entonces cuando llegan conmigo de esa forma, yo le digo, te voy a cobrar como si te hubiera llevado el juicio desde el inicio, porque ya otro abogado hizo su trabajo. Entonces así son los clientes son bien gachos. Entonces ustedes tienen que ponerse, tienen que saber que los clientes son malvados, que normalmente no pagan, porque cuando inicia un juicio, todos los clientes dicen, sí, yo te pago. ¿Cuánto vas a cobrar tanto? Sí, no te preocupes, aquí está tu anticipo. Y empiezan a pagar, pero después se les va haciendo pesado, hasta que dicen, no, ya no te puedo pagar, y ya no quieren pagar. Entonces, si ya no quieren pagar, por eso los asuntos, muchos abogados los dejamos, ya no los terminamos, porque el cliente ya no quiere pagar. Entonces, muchas veces no continuamos los juicios porque el cliente es el que no paga. O muchas veces iniciamos el juicio y te pagan y después ya no te quieren pagar, y entonces pues, lo abandonas. Y entonces el cliente va con otro abogado y le dice, es que yo ya le di quién sabe cuánto dinero al otro abogado, cuando no le ha dado esa cantidad. Pero pues uno con tal de llevar el juicio dice, no, sí, no te preocupes, yo te voy a llevar, pero cóbreme menos, mire, ya estoy gastado, ya le di al otro abogado 100,000 pesos, 80,000 pesos, y es mentira.
todos los clientes siempre dicen eso cuando llegan con uno. Dicen, oye, ¿me puedes llevar mi juicio? Es que fíjate que tenía un abogado que me trató de llevar mi juicio, pero me sacó nada más puro dinero y nunca hizo nada. Pero la verdad es que como no tienes tú cómo comprobar que de veras él le dio dinero al otro, sino nada más lo dejas a su buena fe, entonces no se crean muchas veces de los clientes. Los clientes son bien mentirosos, pero bien mentirosos. Y la verdad es de que les cuesta mucho trabajo pagar, pero normalmente se cobran por porcentaje. Esa es la parte que yo les puedo comentar. Entonces, estimados amigos, pues ya tienen ahí la disolución del vínculo matrimonial ante el juez. Aquí tenemos a la vista. Adelante, licenciada Marta. Profe, y por ejemplo, si es más fácil el divorcio administrativo, no hay tantos requisitos, ¿se cobra menos? No. Usted cobra de acuerdo a lo que sus clientes pueden pagarle. Hágale su estudio socioeconómico. Desde que los entrevista, usted va viendo cuánto gana uno, cuánto gana el otro, si tiene otros ingresos, quién la está apoyando económicamente, y de ahí usted va valorando para sacar, para poderle cobrar, porque no sé si alguno de ustedes ha ido a los juzgados civiles, por ejemplo, o a los familiares. No sé si alguien haya tenido la oportunidad, y ahorita les voy a explicar por qué. Si alguien sí lo ha hecho, ahorita vamos a descubrir por qué tienen que cobrar así. Pregunto, ¿alguien de ustedes ha ido a los juzgados familiares? Ahorita No. en esta época de pandemia. Yo. Sí, yo, profe. Bueno, a ver, platíquenme cómo fue su experiencia cuando fueron a los juzgados familiares. Desde que llegaron, platíquenos a todos. ¿Qué tuvieron que hacer para ingresar? Primero es una fila enorme por la sana ¿Y qué más? distancia. Es una ¿Y cuánto fila, tiempo? pasamos un filtro. Bueno, son 2 filtros y ya al ingresar, pues son un buen de pisos y hay un montón de gente y para que te atiendan es por turno y por letra. Ajá. Y pues un día es los juzgados pares y otro día los nones. ¿Es correcto? ¿Y cuánto tiempo se tardó ese día que fue al juzgado? Como 3 horas, profe. Fíjese, como 3 horas. ¿Y se cansó? Sí, porque pues estás parada todo el tiempo. Eso que está platicando la abogada, eso que está platicando, lo vivimos todos los abogados y el cliente no lo ve. El cliente no sabe ni siquiera del viacrucis que nosotros pasamos para poder ver, ir al juzgado y revisar un solo expediente. Entonces llegamos y hay una fila enorme, tenemos que hacer la fila, nos quita mucho tiempo, de aquí en lo que revisamos el expediente, si lo tienen, si lo podemos ver, si no, hay que regresar al otro día que trabaje en los juzgados. Pero eso que estamos, esa tramitología para revisar el expediente, no lo ven los clientes. Afortunadamente, ya casi todos los podemos ver por internet. Nuestros propios expedientes ya los podemos ver por internet. Ya no tenemos que estar batallando en los juzgados. Pero muchas veces se requiere ir porque hay que ir a promover, hay que ir a las audiencias, hay que revisar el expediente, pero eso el cliente no lo ve, entonces son gastos. Obviamente, pues desde que uno sale de casa, pues primero te tienes que bañar. Le inviertes en el jabón, en el champú, en la plancha para planchar la ropa. O sea, pues esos son gastos. Adelante, licenciado Jaime. Sí, es una cuestión desgastante como para nuestra profesión, a lo que nos vamos a dedicar, y tiene razón, no lo ven los clientes porque desde que nos paramos, si nos hace falta, si vamos a presentar ¿cómo se llama? Un traslado, igual de que no, pues sabes que no lo presenté, pues ahora ve a recabar la firma. Si el cliente no es aquí de la ciudad y es de otra parte del estado, tienes que irte hasta allá a recabar la firma y otra vez presentarlo.
de que se equivocó, bueno, a lo mejor eso ya también tenemos que checar nosotros, errores de nosotros de que no, pues es que está mal los apellidos, igual tenemos que checar, por eso hay que tener mucho cuidado en apellidos, corroborar uno, dos y tanto el abogado, tanto a lo mejor como el pasante o que tengamos ahí al lado, en este caso yo como pasante, como becario, ahí estaba yo checando, no, pues hay un, número de expediente está mal, pusieron un 2 de más, no, pues ¿sabes qué? Hay que recabar la firma. Entonces sí es muy desgastante porque en juzgados familiares, en juzgados, de arrendamiento igual, también luego hasta de que no sabes que luego por no hice la cita o X o Y cosa, hay un contacto que tengamos por ahí, ya hay, no, pues ya ahí te doy un 50 para que me dejes pasar. Y ahí bajita la mano, pero ya ya te evitas también de tanta cola, la verdad. Igual arriba para que te dejen, ahorita sí, afortunadamente la ventaja que vamos a tener es de que ya todos los expedientes están digitales. Ya vamos a tener acceso. Pero no, sí, a mí sí me ha tocado de que no todos los expedientes, pero o sea, ahí me estoy yendo desde tempranito a formar porque se hace la cololona desde temprano. Entonces sí, sí, eso el cliente no lo ve. Sí, exacto, eso no lo ve el cliente. Y además, fíjense, ustedes ya tienen su demanda, ya la van a presentar en oficialía de partes y de repente ustedes advierten que hay un error. Obviamente es error de nosotros. O advierte el funcionario que hay un error y te dicen, oye, tienes que corregirlo. Ok, yo lo corrijo. A lo mejor no tengo que recabar la firma, pero tengo que volver a imprimir el documento, entonces tengo que entrar a un internet porque ya estoy ahí, busco un internet, pago lo que me cobran por el internet, pago la impresión, le pongo la grapita y otra vez regreso a imprimirlo. Pero ese gasto que yo hice en el internet, el cliente no lo ve. Eso hay que cobrarle a los clientes. Ahora, cuando ustedes van al médico, si han tenido personas que han estado hospitalizadas por alguna situación X, la que se llame, el hospital les cobra una venda, un curita, una jeringa, todo les cobra. ¿Por qué nosotros no les vamos a cobrar los insumos de nuestras hojas, de nuestro internet? Todo eso se cobra. Nosotros tenemos que irnos presentables. Desde que nos levantamos, desde que nos bañamos, desde que nos echamos el perfumito, nuestros zapatitos se desgastan, el tiempo de la luz que le dedicamos para poder ocupar nuestros equipos, el internet que tenemos que pagar para poder trabajar, todo eso son insumos que el cliente no ve, pero que son gastos de nosotros que el cliente tiene que pagar. Entonces, ahí están esos gastos que uno le está cobrando al cliente. Entonces, aparte, cuando uno sale a los tribunales, pues normalmente pues uno tiene que desayunar y no hay otra cosa más que si queremos desayunar baratito, pues entonces nos vamos a las tortas, a los tacos, a las gorditas. Esa es nuestra comida de nosotros, a la que nos acostumbramos. Y no es porque nos guste y no queramos, sino es por necesidad. No, muchas veces no tenemos para irnos al restaurante, y no tenemos el dinero suficiente pues para estar gastando en el restaurante. El hecho de pagar la gasolina, si es que tenemos coche, y si no, pues tenemos que pagar el transporte público, la ida y el regreso. Entonces se hagan cuentas de cuánto se gasta nada más para ir al tribunal. Ese dinero lo tiene que pagar el cliente, pero no le van a estar diciendo al cliente, oye, también sí, es también el punto, perdón, el punto donde también para que chequen, o sea, allá adentro, para que ellos también agilicen el trámite, para que tenga el cliente mayor respuesta o vea que el proceso sea en caso de tiempos, también hay que dar un dinero. Allá para las personas que están ahí adentro, bueno, ese es el tiempo de mejor no todos los abogados, ¿verdad? Pero sí hay que tienen que dar un dinero para allá arriba para que, oye, pues agilíceme el trámite porque me urge. Esas se llaman dádivas. Entonces ustedes tienen que hablar con los clientes y decirle, oye, también tomen en cuenta que tengo que dar dádivas a los funcionarios para que hagan su trabajo, porque muchas veces, si la ley lo establece y les ordena el juez, no lo hacen. Ahora les voy a platicar esto. Muchas veces
las secretarias, quien está en el archivo, quien saca las copias y todo eso, normalmente son familiares de jueces o de magistrados. Entonces, como saben los empleados que son familiares del juez o del magistrado, y saben que no los van a correr, que son inamovibles, porque muchas veces el familiar del juez lo envía a otro juez, ¿no? A otro juzgado. Y el juez pues, lo recibe, pero no lo puede despedir. Y esa persona hay que casi rogarle para que haga su trabajo. Entonces, cuando no lo hace, pues entonces hay que darle la dádiva, porque si vas a acusarlo con el juez ni siquiera le va a hacer nada porque es el familiar del magistrado. Y entonces ellos saben que son prácticamente intocables. Y la verdad es de que pues hay que estarles impulsando. Desafortunadamente hay que estarles impulsando. Entonces, a mí me ha tocado mucho tipo de esa gente, pero el hecho de que le vayas a poner una queja, una denuncia, a veces hasta ni procede. Pero te dan hasta, cuando quieres conseguir su nombre para poderlo denunciar, pues te dan hasta el nombre incorrecto, ¿no? Y ahí se protegen entre ellos. Entonces, mejor irse ajustando poco a poquito y hablar con el cliente y decirle, oye, pero acuérdate que también le tengo que dar una dádiva al funcionario para que me haga me elabore mis escritos, me elabore esto. Quizá a lo mejor ya con el tiempo, conforme va avanzando la tecnología, ya nos evitemos este tipo de problemas que todavía hay de dar dádivas. La verdad es que es inaudito dar dádivas, pero muchas veces nos obligan los propios funcionarios a dar una dádiva. Pero todo eso tómelo en cuenta para cobrarle a sus clientes. Desde el hecho de que te traslades de aquí al juzgado o al registro civil, a donde tengas que ir, el hecho de ir y regresar, pues son gastos, pero también la luz que te gastas al momento de elaborarle sus escritos, al momento de levantarte para planchar tu ropita, todo eso son insumos que el cliente tiene que pagar. Entonces, váyanlo tomando en cuenta para cuando lleven su primer asunto, no les dé miedo cobrar, que no les dé miedo. Y ahora, una de las ventajas, como nosotros que vamos iniciando a postular, tenemos una doble ventaja, porque si bien es cierto, somos inexpertos, el cliente nos va a pagar por aprender, o sea, le vamos a llevar su asunto y nos va a pagar y vamos a estar aprendiendo. Entonces vean ese tipo de ventajas, pero tampoco va a ser gratis. O sea, no vamos a aprender gratis, vamos a aprender cobrando. Y de eso se trata. Aviéntense al ruedo a llevar sus juicios y aprendan de sus errores, porque si no cometen errores, no van a aprender. Un error que ustedes cometan, jamás en la vida lo van a volver a cometer. Entonces es bueno cometer errores, pero tampoco abusen. O sea, no se la lleven de error tras error, tras error, tras error. O sea, no, también pónganse las pilas. Pero es bueno tener errores. Nada más no abusen. Y jamás van a volver a cometer ese error. Pero el mejor aliado, pues, es la ley. Háganle caso a la ley, a lo que dice la ley. Estimados amigos, eso es todo lo que vimos en estas vacaciones. Ya no nos vamos a ver hasta el día de clase y después continuamos con los domingos. Espero que este tipo de pláticas que hemos tenido durante estas vacaciones les haya servido. Estoy seguro que ustedes ya no van a ser los mismos abogados que eran antes de salir de vacaciones, porque avanzamos bastante, vimos mucho y ya vieron la capacidad que ustedes ya tienen para poder elaborar una demanda. Ya vimos más o menos las reglas y quizá en el futuro vamos a seguir viendo cómo se elaboran demandas y cómo se ofrecen las pruebas, porque es ahí a donde está el meollo de donde se ganan o se pierden los juicios, en la elaboración de las pruebas. Y en el argumento, pues obviamente hicimos argumentos chiquititos que no tenían mayor relevancia en la disolución del vínculo matrimonial, pero va a haber asuntos en donde sí tengan relevancia y tengamos que argumentar más. Por eso es que yo les estoy insistiendo en el razonamiento y en el argumento escrito, no verbal, porque ustedes ya lo manejan verbal, ahora falta que lo manejen escrito. Estimados compañeros, me dio mucho gusto verlos, gracias por estar en estas pláticas. Les envío un fuerte abrazo, pórtense mal, que nada les cuesta y nos vemos el próximo año. Muchas gracias, profesor. Muchas Gracias, profesor, que tenga buen inicio de año para todos mis compañeros. Gracias. Gracias, profesor. Gracias por compartir. Feliz año nuevo a todos. Feliz año. Gracias a todos. Gracias, profe. Cuídese, profe.